El uso de esteroides anabólicos en México es una preocupación creciente debido a los problemas de salud pública que implica. De esto y más hablaremos hoy en un episodio de No Pain No Gain, tercera temporada. Más que hablar de deportes, hablamos de un estilo de vida. Esto es No Pain No Gain, un podcast de Healthy House con nuestro asistente virtual MPG. Presentado por Get Wasted Supplement and Sport Nutrition. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Pain No Gain, tercera temporada. Mi nombre es Eduardo Lara y como cada semana tengo el gusto, el placer de compartir estos micrófonos. En esta ocasión solamente con mi compañera de aventura, Pati Ramírez. Y Joel Froilán. Joel Froilán no está. ¿Dónde está? Te extrañamos, Joel. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya ¿Emocionado o qué? Sí, con muchas ganas de iniciar este programa especial. Como Tenemos todos, con un invitadazo. Un invitadazo, un programa especial. No tenemos a Joel, pero no se preocupen. Regresa para el siguiente episodio. El día de hoy vamos a hablar de una temática que ya en la temporada anterior habíamos platicado, el uso de esteroides anabólicos, pero pues quedaron muchas dudas. Y como la audiencia lo pidió, trajimos ni más ni menos que a un especialista. Él es Jonathan Venegas. Él es entrenador personal especializado en nutrición y farmacología. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, John? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí ya listísimos para el capítulo. Súper. Amigo, como te decía, desde que lanzamos el episodio de esteroides anabólicos con nuestro buen amigo Rorro Pereira, nos empezaron a mandar mensajes. Inviten al coach Jonathan, y te buscamos y ya estás por acá. Buenísimo, sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco de ti. Sí, claro, mira, bueno, yo originalmente tengo una formación en el área de las ciencias. Me gusta, soy un apasionado de las ciencias, ¿no? Mi formación yo soy biólogo, tengo una licenciatura en biología. Posteriormente hice una pequeña estancia de investigación en un centro de biomedicina. Trabajé por ahí con algunas bacterias importantes. Okay. Y después de eso me dediqué un poquito a la parte privada en un laboratorio farmacéutico. Okay. Y después de ahí me empecé a entrar un poquito más en la parte deportiva, ¿sabes? Soy competidor. Bueno, soy un competidor inactivo ahorita. Andamos descansando un poquito. Pero después de eso ya seguimos con la preparación. Soy preparador físico y actualmente acabo de terminar una maestría en nutrición deportiva. También damos conferencias, algunas certificaciones que quizá ya nos puedan conocer por esos lares. Súper. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste como competidor? ¿Cómo fueron estos etapas que nos acabas de mencionar? Sí, bueno, como competidor yo creo que ya empecé desde hace unos 15 años, 10, 15 años más o menos. Empecé en la escuela, fíjate, ¿no? Cuando estaba en la universidad, uno de los coaches del gimnasio fue el primero que se me acercó y me dijo, oye, ¿no quieres participar en un evento de culturismo? Y la verdad es que yo no sabía qué era. Le pregunté que cómo se hacía esa parte. Ya que me explicó, dije, órale, pues suena bastante bien, ¿no? Y fue la primera vez o la primera ocasión en la que yo pisé una tarima. La verdad es que en esa ocasión fue una preparación muy escueta. O sea, realmente ni siquiera tuve como un gran seguimiento, de decirlo así. Me fue bastante bien. Hasta eso quedé, si no me recuerdo, en un tercer lugar. Bueno. Y ya después de ahí lo dejé un poquito por cuestiones de la escuela y cosas así, pero lo volvimos a retomar algunos años después y ya de manera un poco más profesional. Ok. ¿Quién te inspiró a empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo fue que...? Nada, pues la verdad es que desde muy chico siempre me ha gustado ser muy hiperactivo, ¿sabes? Y entonces pues más bien estaba como metido en distintas actividades físicas. Ya hasta que yo llegué a la universidad fue que pisé, digamos, el primer gimnasio como tal, o sea, la parte de pesas. Y de ahí, bueno, pues también por la influencia de las revistas en aquel entonces, ¿no? O sea, ver la revista donde estaban los mamadísimos, pues estaba buenísimo, ¿no? O sea, esa parte. Y yo cuando los veía decía, pues yo quiero estar así, ¿no? Entonces fue que empezamos a hacer algo más para poder llegar a ese objetivo.
Ok. Sí. Oye, y de la parte de ciencia al deporte, ¿en qué momento dijiste, me interesa más esto? Ajá. Y aplicaste, yo creo que los conocimientos que ya traías de biología en el deporte. Pero ¿cómo fue esa parte de, no, ya mejor me quiero enfocar al tema deportivo? Fíjate que es algo bien chistoso porque empezó de manera casual. O sea, simplemente yo iba al gimnasio y entonces pues a mí me gustaba entrenar. Y yo decía, pues le voy a dar aquí, ¿no? Después de eso yo no sabía o yo no entendía cómo era que funcionaba realmente el cuerpo ante ciertos estímulos y no sabía ni siquiera que habían carreras en específico pues que estudiaban todo este contexto, ¿sabes? La primera vez cuando yo llegué y que empecé con un preparador fue como al azar, o sea, fue así, pues tienes que hacer esto, por eso. Y yo así, órale, va, ¿no? Y había muchas cosillas que de repente yo empezaba como a relacionar, decía, oye, pues esto me suena, ¿no? Después de ahí empecé a buscar un poquito más de información e encontré algunos cursos que los empecé a tomar. Justamente el primer curso que yo tomé fue uno de farmacología y la neta es que me encantó, ¿no? Porque el doctor con el que yo lo tomé hablaba mucho desde la parte como técnica, ¿sabes? Entonces me hablaba mucho de que los receptores, de que las células, y pues yo estaba así fascinado con eso, ¿no? Y yo cuando lo vi, dije, de aquí soy. Y entonces empecé uno tras otro y eventualmente empecé a querer como profesionalizar hasta que al día de hoy, bueno, pues decidí hacer la maestría y bueno, pues ya andamos en este ámbito. Súper. Interesante. Y bueno, para entrar de lleno al tema, ¿qué les parece si le preguntamos a MPG cuál es la diferencia entre los SARMs y los esteroides anabólicos? Escuchemos. ¿Cuál es la diferencia entre esteroides anabólicos y SARMs? Esteroides anabólicos son derivados de la testosterona que aumentan masa muscular y fuerza, pero afectan todo el cuerpo, lo que puede causar efectos secundarios graves como daño hepático, problemas hormonales, infertilidad o alteraciones cardiovasculares. SARMs, moduladores selectivos de los receptores androgénicos, buscan imitar los efectos de los esteroides, pero actuando solo en tejidos específicos como músculo y hueso. Tienen menos efectos secundarios, aunque aún se están estudiando a largo plazo. En términos legales, los esteroides están regulados y su uso sin receta es ilegal, mientras que los SARMs están en una zona gris legal y no están aprobados para uso recreativo. En resumen, ambos pueden aumentar masa muscular, pero los esteroides son más potentes y más riesgosos. Los SARMs prometen ser más seguros, pero su uso sin control médico también puede tener consecuencias. Ok. Bastante información. o muy poca, mejor dicho. Bastante información para desmenuzar. ¿Qué opinas, John? ¿Te hace sentido lo que dice o de plano? Está escueto. Sí, la verdad es que tiene muchas cosas muy buenas. La parte de los SARMs es un acrónimo que viene de su nombre en inglés, que son moduladores selectivos de receptores androgénicos. Okay. Cuando hablamos nosotros de un receptor androgénico, entendamos que, por ejemplo, un receptor es un complejo proteico que se encuentra dentro de las células, que puede estar ya sea a nivel del núcleo, a nivel del citosol o a nivel de la membrana. Okay. Esta parte, siempre los receptores interactúan con una cosa que se llama un ligando. En este caso el ligando va a ser ya sea el fármaco como tal, o puede ser una hormona o incluso puede ser una proteína. Es decir, una vez que interactúan, forman una cosa que se le llama complejo droga-receptor, en donde tienen características como que tienen que ser muy afines para que esto pueda funcionar. Es decir, si hacemos una analogía muy simple en el cual las sillas son el receptor y cada uno de nosotros somos el ligando, si es que somos compatibles con esa silla, pues vamos a poder acomodarnos ahí, ¿no? Entonces eso es lo que va a causar ese efecto del fármaco o del ligando que va a estar ahí generando. La cuestión aquí es que el ligando es la testosterona. Sabemos nosotros que la testosterona tiene distintas formas de metabolizarse. Una de ellas es a partir de una enzima que se llama aromatasa, que cuando actúa en la testosterona forma estrógenos o estradioles, ¿no? Okay. Para nosotros es bien complicado el hecho de que puedas tener concentraciones altas de estrógenos en sangre porque nos causan un montón de conflictos, ¿sabes? Puede haber desarrollo de la ginecomastia,
puede haber retención de líquidos, lo cual esto puede conllevar a hipertensión, puede haber inhibición del eje incluso, ¿vale? Y por otro lado hay otra enzima, ¿no? que se llama la 5-alfa reductasa, que también actúa en la testosterona y que forma una molécula que se llama la DHT, que es la dihidroxitestosterona. Y esta molécula, como efectos secundarios, tiene la tendencia a poder virilizar, o es más andrógena, ¿no? Por eso es que hay fármacos que son más estrogénicos o más androgénicos. Entonces, esta molécula que es más androgénica puede conllevar a que exista hiperplasia prostática en los hombres, clitorimegalia en las mujeres, o el cambio de voz, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Sí. Por ejemplo. O sea, técnicamente está un poco complejo. ¿Cómo se puede diferenciar? Ahorita mencionaron que los esteroides anabólicos pueden tener resultados más efectivos, pero también son más complejos, por lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Más agresivos. Versus los SARMs, que no están regulados y que pueden tener un crecimiento, pueden ayudar al crecimiento muscular, pero pues como que no están todavía comprobados. ¿Cómo podemos diferenciar de una forma más coloquial estos dos términos, ¿no? SARMs y esteroides anabólicos? Sí, básicamente tiene que ver por la estructura, ¿no? O sea, todos los esteroides anabólicos androgénicos son derivados de la testosterona. Uh-huh. Y los SARMs son moduladores selectivos de los mismos receptores. Okay. Al final de cuentas, lo que se menciona es que el efecto de los esteroides es mucho más potente a nivel hipertrófico. Pero eso conlleva también efectos secundarios como los que ya habíamos mencionado. En el caso de los SARMs, surgieron desde el punto de vista clínico para poder mantener la masa muscular de personas que tenían algunos padecimientos como caquexia, como personas con VIH, con SIDA, que tuvieran decremento de la masa muscular para poder mantenerla. Sin embargo, lo que se ha visto es que el efecto de los SARMs es mucho menos potente que el efecto de un esteroide anabólico androgénico. Aparte, por el tiempo de uso, son periodos más cortitos. Ok. Y, por ejemplo, estos periodos que mencionas, o sea, tú cuando usas, y ahí ustedes me van a contradecir en caso de... El uso de esteroides anabólicos siempre se representa como por ciclos, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos periodos ya establecidos. ¿El uso de los SARMs es igual? Sí, cuando tú hablas de un ciclo, hablas de un inicio y un término, ¿no? Y después de ahí, pues te puedes volver a retomar como el inicio y el término, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que la temporalidad para que puedas utilizar un fármaco, cualquiera que sea, tiene que tener una especificidad. Es decir, en el caso de los esteroides, lo que se ha hecho es que se han determinado periodos en los cuales se puedan, digamos, como minimizar los más efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Por eso es que comúnmente para un ciclo anabólico a nivel deportivo se utiliza en un periodo de unas 12 semanas, ¿no? Okay. En el caso de los SARMs, aparte por la vía de administración, o sea, los esteroides pueden ser orales, pueden ser intramusculares. En el caso de los SARMs, todos son por vía gotitas y se tienen que tomar todos los días para que el efecto pueda ser constante. Por lo regular se estipula que puedan ser de unas 6 a unas 8 semanas. Ok. Yo tengo una pregunta relacionada un poquito con esteroides. ¿Por qué anabólicos? Esteroides anabólicos, porque como bien hemos dicho, ¿no? Los esteroides, y yo he escuchado que en farmacología hay muchos tipos, por ejemplo los corticoides, que también vienen de esa rama, y bueno, de la rama de los esteroides, y que tienen muchos efectos, que por ejemplo hay otros fármacos como la prednisona, que sirven para desinflamar a nivel general o específicamente, y que también son esteroides. ¿Anabólicos a qué se debe? Sí, justo como lo mencionas, las características son importantes. Es decir, cuando hablamos de un esteroide, es por la estructura molecular que tiene, ¿no? Okay. Por lo regular, todos estos esteroides vienen de un precursor que se llama ciclopentano peridofenantreno.
Ok. ¿vale? Además de todos esos, la vitamina D, las prednisonas y todas esas que mencionas, o sea, tienen la misma estructura. Anabólicos, porque la testosterona es la única que puede generar procesos de hipertrofia, Ok. es decir, masa muscular. Y androgénicos, porque la testosterona es la única que puede dar ese contexto virilizante, ¿no? Ok. O sea, cuando aumenta la testosterona hay más efectos androgénicos, más, o sea, te vuelves más viril, vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en los varones, cuando estás en esa etapa de la pubertad, que hay un aumento de la testosterona, por eso es que esos efectos secundarios de la testosterona, pues es que tengas más masa muscular, que la libido aumente, que andes más activo, que andes más potente, más fuerza, más resistencia. Ok. Y por eso cuando llegas a la parte de las mujeres en este mismo uso, pues hay tantos efectos negativos, ¿no? Y que se ven más y que causan más estragos en el tema de las mujeres. Y justo con tu experiencia, ¿cómo y cuándo tú mandas o recomiendas un ciclo o cuando tienes pacientes, cómo los llevas para justamente tener este control y que pues sea lo más saludable dentro de todo posible? Mira, de inicio nosotros no recomendamos el uso de estas sustancias, ¿no? Porque antes que preparador físico, antes que un coach, soy un profesional de la salud. Entonces, siempre que llega una persona nueva a consulta y que pregunta por los esteroides, hay que darle todo el contexto, no solamente lo bonito, ¿no? O sea, con cualquier coach que tú llegas, siempre te dice, vas a ganar la competencia o te vas a poner bien mamado, ¿no? O sea, el punto aquí es, hay que dar como todo el contexto. O sea, sí hay beneficios, pero también hay efectos secundarios que debes de estar consciente de que pueden ocurrir. Junto con eso, también tiene que haber otro contexto que tiene que ser tu perfil fisiológico, Ok. la salud, cómo andas, ¿no? O sea, si vas a aguantar o no el fármaco, ¿no? A nivel órganos, por ejemplo, tiene muchos efectos a nivel del hígado, a nivel del corazón, a nivel cardiopulmonar, por ejemplo, ¿no? Y presupuesto, ¿no? O sea, todo el mundo pues tiene que saber, o sea, si vas a utilizar un fármaco de este tipo, o sea, tienes que tener un presupuesto fijo para que puedas tener la disposición de estar gastando lo que se tiene que gastar, es decir, estudios de laboratorio y todo lo que conlleva. Sí. Ok. Y hablando de presupuesto, para una preparación óptima, me imagino algún caso de competencia, una persona que se va a preparar para una competencia, ¿cuánto es lo que debe destinar para llegar en la mejor versión? Una prox. Me imagino que es muy variable, Es complicado, ¿no? Porque va a depender de la persona. O sea, la verdad es que hay personas, hay competidores, pues que pueden sacar su preparación con muy poquito dinero. Y hay personas que la pueden sacar sin broncas con toda la inversión que tienen, ¿no? O sea, yo he tenido gente, por ejemplo, que vende su coche para poder sacar la preparación, ¿no? O sea, porque dices, o sea, tienes que comprar, no sé, la hormona, el fármaco, pagar los suplementos y pues dicen, pues de donde sea. Y hay personas pues que a lo mejor tienen un poquito más de limitantes para poder gastar y también tienes chance de poder hacer un presupuesto un poquito más cortito, ¿no? Fisicoculturismo, ¿realmente es bien pagado el fisicoculturismo? No, la verdad es que tú tienes que pagar Sí, claro. por presentarte, ¿no? Es O sea, amor al arte. es un amor al arte totalmente, ¿no? O sea, hay competidores que se rifan 2, 3 trabajos para poder solventar una preparación, ¿no? Y aparte muchos de los que tenemos familia, ¿no? Entonces hay que solventar casa, hijos, escuela, comidas, ¿no? Sí. Gimnasio, preparadores, todo. Y manejar el estrés de todo eso. Y manejar el estrés aparte, ¿no? Porque la parte de la cabeza es importantísima, ¿no? En un competidor. Claro. Oye, coach, una duda. Cuando empiezas, obviamente cuando va avanzando la edad, una de las cosas que vas perdiendo es justo la testosterona. Por lo regular siempre a cierta edad ese periodo llega en todos los, bueno, en todas las personas, pero particularmente en hombres. ¿Cómo es el proceso
porque no te vas a meter un ciclo si no haces deporte, o sí se puede meter un ciclo si aunque no practiques ningún deporte, para tratar de regular la testosterona de tu cuerpo. Ya, son cosas diferentes. O sea, una cosa es cuando hablamos de ciclos a nivel deportivo y otra cosa es hablar de tratamientos a nivel clínico. Lo que tú me comentas se refiere a la famosa TRT, que es una terapia de reemplazo de testosterona. Oh. Normalmente cuando en los varones, después de los 35, 40 años, comienza a haber un decremento de la testosterona endógena. Es decir, comienza a decaer, ¿no? Eso te lleva a cierta sintomatología como pérdida de la masa muscular, hay mayor retención de líquidos, hay lipogénesis, es decir, hay más cúmulo de grasita, hay disminución de la libido, hay impotencia sexual incluso. Okay. La gente está más depresiva. Si tú cumples con esa sintomatología y tienes más de 35, 40 años, sería lo más recomendable sí, claro, lo más idóneo. Apuntando, ¿no? Nota, ¿no? Importante. Hay que ir a una revisión para que puedas te evalúen. Evaluarlo. Y eso se hace con estudios de laboratorio. Hay que revisar niveles de testosterona y con base en el resultado ya se determina si eres candidato o no para la terapia de reemplazo de testosterona. Cabe mencionar que si eres candidato, esto es de por vida, ¿no? Porque lo que se busca es homologar esos niveles de testosterona endógena y que tu calidad de vida pues, pueda mejorar. El punto es que la mayor parte de las personas, todo el mundo decimos, es que estoy en una TRT, pero le estás metiendo trembolona, le estás metiendo dianaol, más otras tantas cosas, ¿no? Sí, de hecho esa era la duda para saber cuál es esta diferencia. ¿Cuál es el diferenciador, mejor dicho, del TRT que acabas de decir, con ya tratar de enfocarte en otras sustancias, ¿no? Y que en algún momento, pues, en lo personal, sí me han hecho esos comentarios, ¿no? Ajá. Ya métete un ciclo, ¿no? Ya estás en edad para meterte un ciclo y eso te va a ayudar inclusive a estabilizar mejor tu cuerpo. Ya no te vas a sentir tan cansado, vas a mejorar en muchos aspectos, ¿no? Pero sí creo que son dos cosas completamente distintas. Sí, porque ¿no? los nombres que mencionaste son particularmente para un ciclo deportivo, ¿no? Ajá, correcto. Exacto. Sí, de hecho, algo de la gran diferencia implica en las concentraciones. Acuérdense que cuando hablamos de un ciclo a nivel anabólico o un ciclo para deportistas, utilizamos dosis suprafisiológicas. O sea, son dosis tremendamente altas, ¿no? O sea, muy grandes. En el caso de las TRTs, lo que se busca son dosis más pequeñitas para que podamos homologar la concentración de la testosterona como un chamaco de 18 años, ¿no? Pero ¿y por qué este por vida? Porque necesitas esas Sí, claro, dosis. porque si tu nivel de testosterona ya está por debajo, o sea, todo el tiempo vas a estar depresivo con esa sintomatología. Lo que necesitamos aquí es mantenerte con los niveles óptimos y eso ya es de aquí para el real. Okay. Oye, ¿y has tenido alguna preparación con mujeres que haya implicado esteroides? Sí. ¿Has llevado casos? Sí, también hemos tenido por ahí algunas experiencias. El tema con las mujeres es bien particular porque, como platicábamos hace ratito, la dosificación o las malas prácticas que hay allá afuera son bien importantes, ¿sabes? Porque comúnmente cuando tú llegas con alguno de los preparadores, siempre es, la fórmula mágica es más es mejor. Todo el mundo te dice, pues ponte más chocho, haz más cardio, cómele más o come de menos. Y entonces la magia aquí es poder estandarizar como las dosis y poder dar un seguimiento adecuado para detectar si hay algún efecto secundario. Y si lo hay, bueno, pues hacer el ajuste, o si es que es muy complicado, pues cortar de plano. Y posterior al ciclo también hemos escuchado que hay un postciclo. Ahí cómo se maneja para regularizar, ¿no? Me imagino que el objetivo es regularizar tus niveles y que no haya ese rebote, tal vez. ¿Cómo se maneja este postciclo? Justo lo que mencionábamos es que previo a que alguien pueda utilizar un ciclo anabólico, deben de haber estudios de laboratorio para que tengas un marco de referencia de cómo guiarte, ¿no?
Una vez que ya haya terminado el ciclo, hay que hacer otra tanda de estudios para hacer la comparación. Dependiendo si hay sintomatología o si hay estas variaciones en los estudios, ya se determina qué tipo de medicamento puede haber. Lo más común es que pueden haber, por ejemplo, la parte de la ginecomastia. Para eso se utilizan, pueden ser inhibidores de las enzimas, o pueden ser bloqueadores de los receptores, ¿no? Como el tamoxifeno. Esto es ya el posciclo, ¿no? El posciclo, ¿no? Como el tamoxifeno, etcétera, ¿sabes? O puede haber una inhibición del eje del hipotálamo hipofísico nodal. Es decir, por esas razones que ya no hay producción de espermatozoides, o por esas razones que ya no hay una libido tan potente, ¿sabes? Si ese es el caso, hay que dar otro tipo de tratamiento con otro tipo de fármacos que pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, el famoso clomifeno. ¿No? A nivel gonadal, cuando las gónadas ya no funcionan, por ejemplo, se da hormona gonadotropina coriónica. Entonces, básicamente, esos 3 fármacos son los que se utilizan para el posciclo. Pero depende mucho de la evaluación. Hay que ver cómo termina el ciclo y si es candidato a y en dónde está la falla. No es nada más dar por dar. Claro. Que es muchas veces donde se pierde, ¿no? Hay muchas personas que no hacen el postciclo y tienen como estas repercusiones que mencionas. Justo. El tema aquí es también, hay competidores que se avientan todo el año compitiendo y todo el año bajo el ciclo, ¿no? O sea, hay que recordar que los esteroides tienen una condición que es, el efecto es dependiendo de la dosis que utilices. Es decir, mientras más dosis utilizas, más efectos secundarios puedes tener, y mientras más tiempo lo utilizas, también más efectos secundarios puedes tener. ¿Cuánto es el periodo recomendado de un ciclo? A nivel deportivo, lo que se maneja son 12 semanas. Es decir, puedes tener un periodo de 12 semanas estando bajo la terapia del ciclo. Descansas otro periodo más o menos del mismo tiempo y luego puedes retomarlo otra vez otras 12 semanas, quizá. Más o menos bien hecho, unos 2 ciclos por año podrías estar realizando, ¿no? Con tus controles y demás cosas. Y antes de pasar al momento shake, que ahorita te platicamos, hoy en día las redes sociales juegan un papel clave en todo este mundo fitness, ¿no? Y hay muchos influencers que ya traen unas audiencias enormes, que son referentes para las nuevas generaciones, o incluso la vieja escuela de alguna manera sigue presente ahí, y que ya no es tan controlado este tema del uso de esteroides anabólicos, o más que controlado, no es tan ya como muy, me pico, ¿no? O como ya es muy abierto. ¿Qué piensas de ello? ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias, las repercusiones que tiene en las audiencias? ¿Crees que sea positivo, negativo? Ya sabemos que es muy difícil que lo que nos explicas, ¿no? O sea, debes de tener algo muy personalizado, muy a tu medida, con seguimiento, con un profesional. ¿Qué piensas de estos influencers o de este tema? Híjole, ese es un gran tema, ¿eh? Lo que pasa es que antes el problema era que no había información. Hoy en día el problema es que hay demasiada información, ¿no? Y el punto aquí ahora es poder diferenciar cuál es la información buena y cuál es la información mala. Yo veo, por ejemplo, muchos influencers que tienen chavitos de 17, 18 años haciendo unboxing de cómo utilizar la trembolona y cómo les ha funcionado, ¿sabes? Y eso está peligrosísimo, ¿no? Porque, al final de cuentas, la gente lo hace, o la gente tiene como este seguimiento con esos influencers, pero desde un punto de vista erróneo, ¿sabes? Porque lo hacen solamente por seguir, por aparentar, por querer pertenecer hacia un grupo social o hacia un grupo del gimnasio, ¿no? O sea, mientras más grande te veas, pues más vistas tienes, más likes o más seguidores puedes tener. Se convierte en un sinónimo. Y a veces eso te cuesta hasta la vida, ¿no? O la salud, en este caso.
Entonces, la recomendación sí es siempre busquen aquellos influencers o aquellas personas que son difusoras de información que tengan bases, ¿no? O sea, que tengan bases, que sean, que tengan una preparación adecuada y que no solamente te digan, pues utiliza esto porque está padre, ¿no? Porque te vas a ver O grande. porque te vas a ver grandote, ¿no? O sea, sí hay que tener como un buen seguimiento y hay que tener como la asesoría de un profesional. Oye, John, ¿hay algún, sabemos y lo acabas de mencionar ahorita, nosotros no recomendamos el uso de las sustancias, pero de las personas que les interesa, ¿hay alguna edad en donde puede tener menos repercusiones? Ahorita mencionabas personas de 17 años, son jóvenes que siguen en crecimiento Sí, claro. natural, pero ¿hay alguna edad donde puede tener menos o implicar menos o afectar menos a su... Pues no es que sea cuerpo? menos, ¿sabes? Por lo regular, bueno, desde el punto de vista fisiológico, terminas de crecer hasta los 20, 21, ¿no? Es decir, si tú sabes utilizar como en ese periodo previo a buena comida, buen entrenamiento, un buen descanso, los chavos pueden crecer muchísimo y se pueden desarrollar perfectamente sin el uso ni siquiera de nada, ¿sabes? Ya después de esa edad, que empiezan a fallar hay algunas cosillas, bueno, pues ya podría ser, ¿no? Ojo, siempre y cuando tengas un objetivo en específico, el ser competidor Claro. o el vivir de un físico a lo mejor, ¿no? O sea, porque si lo hacemos de manera recreativa, es ahí en donde hay un montón de fallas, porque la gente en los gimnasios hace un montón de tonterías, ¿no? O sea, tú puedes ver gente en los baños poniéndose fármacos, o sea, sin medida, ¿no? O sea, sin el menor control, quizá, ¿vale? Y ahorita que dijiste eso de control, nos contaba tras bambalinas que también, o que habías escuchado esta parte de los cárteles enfocados a estos productos. No, pero sí es que se me hizo muy interesante, muy curioso que, pues sí, del tema todo el tema del narcotráfico, pero enfocado a ciertos productos, porque como bien lo decían, no son productos o fármacos regulados. Entonces nos contaba John. Sí, John, así no. Yo ¿Yo te conté? Córtale. Pero imagínense hasta qué punto ya llega Pues la demanda. La demanda. La demanda por justo tener más likes, verse mejor, pero sin ninguna previa información. Y pues esto es parte de lo que queremos hacer aquí en No Pain No Gain, ¿no? Por eso invitar a expertos como tú, John, es oro molido, porque creo que das referencia de qué cosas se pueden utilizar de forma pues más efectiva si es que lo quieres utilizar, pero la recomendación principal es si no lo necesitas, no lo uses, ¿no? Al final de cuentas son sustancias ajenas a tu cuerpo que no son, como su nombre lo dice, no son de forma natural, son sustancias que pueden afectar y pueden dañarte a la larga, ¿no? Entonces, esa era una pregunta. La siguiente pregunta antes de pasar al momento shake es todo esto que nos acabas de mencionar acerca de los anabólicos. ¿Tienen las mismas repercusiones con los SARMs? Fíjate que esta también es una pregunta bien interesante porque de inicio la función de los SAMs surge porque pretende evadir todas estas complicaciones. Pero lo que se ha visto hoy en día es que por las malas prácticas, cuando tú no dosificas correctamente o cuando tienes más tiempo de uso de estas sustancias, comienzan a haber también efectos secundarios. Hay algunos de ellos que incluso pueden inhibir el eje, pueden tener repercusiones a nivel del hígado, pueden tener repercusiones a nivel cardíaco incluso, ¿no? Ok. Entonces, el punto es que como no están probados todavía científicamente, no hay un marco de referencia hasta dónde puede estar el daño, ¿no? Sino que pues cuando los usas es un azar. Que es un poquito menos el efecto, es menos intenso el efecto que un esteroide androgénico, pero sigue habiendo. Ok. Y en las preparaciones que has tenido con algunos de tus entrenos, ¿tú has metido SARM? SARMs no, porque como te decía, tanto el efecto anabólico que tienen los SARMs
es mucho menor que el uso de un esteroide como tal. Ok. Y no sé si esté bien o mal, pero decirlo, pero pues si ya vas a entrar en el mundo, pues ya hazlo bien. De lleno, ya. Ya hazlo bien. Ya de una vez. Ya, no, pero justo creo que el tema de la regulación, que bueno, sabemos que mil cosas no están reguladas y que pues, ahí están, ¿no? Que, como dices, arriesgarse a no saber qué va a pasar, si quieres intentarlo o no, pues ahí está el riesgo. Pero qué bueno que como profesionales y como pues, expertos especialistas siempre traten de enfocar a los pacientes de no para acá, si ya obviamente quieres ser un Mr. Olympia o ya llegar a ese punto, pues ya es otro objetivo, como dices, pero creo que sí para los mortales como nosotros. Y esa es una pregunta abierta. ¿Por qué creen que entonces tienen pues tanto empuje en redes sociales? Tantos influencers están hablando del tema, lo están recomendando, que eso es... ¿Los ARMS o los esteroides? No, los ARMS. O bueno, ambas, pero ahorita últimamente como Ah, ha el habido boom. una tendencia acerca de los ARMS. De hecho, de ahí surgió la idea El de este tema. episodio para tratar de identificar estas diferencias. ¿Por qué creen que si no hay tanta regulación, si no hay tantos pues resultados en si funcionan o no funcionan? Pues es que mira, pues básicamente es por el posicionamiento, ¿no? O sea, por el pertenecer a algo. O sea, si yo no uso un SARMS o si yo no uso un anabólico, pues me quedo más pequeñito que el de al lado, ¿no? Entonces eso pues ya no me gusta a mí porque visualmente pues ya no me veo tan chido, ¿no? O los que han usado saben que al momento de entrenar, pues cuando traes encima toda la farmacia, entrenas como un dios, ¿no? O sea, no te cansas, te recuperas de volada, o sea, creces de volada, ¿sabes? Y entonces el hecho de que tú te estés quedando por debajo de los demás, No. pues eso ya no está padre, ¿no? Claro. No, y además yo creo que la gente piensa que haciendo eso es un camino más corto para llegar A los a eso, ¿no? objetivos. Claro. Porque justo, y platicaba con uno de mis primos que justo tienen 21 años y siguen a toda esta ola de influencers, es que se pica, es que sí es más fácil, y yo no, bueno, es que a ver, una cosa es eso, de que sí trae riesgos y que te va a ayudar, pero también no es que, sí, ya me pico y ya mañana amanezco como con brazotes, sí hay un trabajo detrás, una alimentación, un proceso, y a veces creo que también es un mito que la gente piensa que ya porque tienes un ciclo, un fármaco, ya, en un mes vas a estar súper gigante, súper marcado, todo. Entonces creo que sí hay mucho mito atrás de todo esto y creo que por eso está boom. Y obviamente si dicen que no hay efectos tan fuertes como los de los esteroides anabólicos, pues más, ¿no? Es como, entonces por aquí. Voy a crecer sin repercusiones. Y se compran productos que encuentran. La clave es esa, ¿sabes? O sea, el tiempo, porque la gente hoy en día quiere todo al momento. Cuando llega un paciente y tú le dices, es que el proceso es largo porque tienes que comer, tienes que entrenar y tienes que descansar. Todo el mundo dice, no hay una forma más fácil. Oye, y si no hay un chochito por ahí, ¿no? Entonces, la promesa es la rapidez, ¿no? El tiempo. Sí, por eso es la magia. Tres la magia. La magia, sí, claro. Pero sí hay un proceso. Pues pasemos al momento, Shea. Ahora sí. Como te comentábamos, John, nosotros tenemos un momento especial que se llama Momento Shake, que es presentado por Get Wasted, Supplements and Sport Nutrition. Y en este momento lo que hacemos es degustar de una proteína, pero adicional, que nos cuentes alguna anécdota, algún caso de éxito, algo que nos quieras compartir. Buenísimo, sí. Pues mira, recuerdo justo lo que mencionábamos, hay muchos pacientes que llegan con nosotros, bueno, conmigo, que llegan de otras preparaciones en las cuales al momento de revisarlos o de evaluarlos, pues ya llegan bien tronados, ¿sabes? O sea, llegan con problemas a nivel hepático, a nivel riñón, o sea, mal. Y cuando les haces como ver qué es lo que están haciendo mal, que no es necesario el hecho de saturarse con tanto fármaco, como les habían hecho creer, ellos empiezan a mejorar. E incluso hay gente que tiene mucho mejores resultados porque su organismo va jalando mucho mejor, ¿sabes? Entonces, esas pequeñas partes en las cuales haces concientizar a la gente de que no es lo mejor más, de que más no es mejor, eso está fabuloso. Súper. Y es que sabes que siento que de pronto somos muy contrastantes, ¿no? Tenemos ya nuevas competencias en donde
ya son naturales. Yo, la verdad, sí, de pronto veo Dudosa. físicos que están impresionantes y digo, ¿realmente son naturales? Pero por otro lado, también estamos creando esta idea de los superhombres, ¿no? Ujú. Donde ya inclusive se están armando, acabo de ver un video, un reel en redes sociales, las Olimpiadas ya con el uso de anabólicos. Órale. Entonces quieren ver cómo hacer este comparativo entre los deportistas que actualmente, que en teoría son naturales de las Olimpiadas en los diferentes deportes, pero ahora con el uso de esteroides. Y muchos de esos deportistas olímpicos se están prestando a meterse esteroides para ver cómo superan sus propias metas, ¿no? Entonces, siento que el mundo es tan contradictorio que al mismo tiempo te dice, generas una competencia totalmente natural, pero al mismo tiempo también queremos ver hasta dónde llega el potencial del ser humano, ¿no? Órale. Entonces, sí quería hacerte esa pregunta. ¿Qué opinas de las competencias naturales? ¿Son realmente naturales? ¿O ya hubo una ayudadita y ya después, ahora sí, pues empezamos a... ¿Y cómo lo controlas también? O sea ya como juez o como cuando dices si es natural o no. No sé si manden estudios de sangre, ¿sí? Sí, mira, si hay ligas naturales que tienen un gran renombre y que están bien posicionadas. Normalmente lo que se hace es que cuando los competidores llegan, se les hace un pequeño cuestionario, ¿no? Para ver, o sea, se les pregunta directamente, ¿has utilizado alguna sustancia? Y dices, no, ¿sabes? Los jueces se encargan de hacer como el sondeo y por ahí más o menos a quien les parezca sospechoso, o sea, quien traiga los hombros muy saltados o cosas así, o sea, lo mandan a llamar, se les hace una prueba de sangre, se les hace un control y si es que sale positivo, pues ese competidor se veta totalmente, ¿no? De hecho, hay instituciones, Ok. o sea, a nivel internacional, como lo es la UABA, ¿sabes? Que son complejos antidopaje a nivel deportivo que hacen un control muy estricto sobre estas cosas, ¿no? Lo que se ha encontrado es que los preparadores o las farmacéuticas las personas que desarrollan estos fármacos de diseño evaden esas pruebas para que puedan pasar como naturales justamente. Pues un atleta que ya viene ahí con la magia, ¿no? Pero sí hay mucha innovación tecnológica en buscar nuevas metodologías para determinar quién sí viene dopado y quién no. Pero sí se hace controles. Ok. Ahorita mencionabas hay ciertas características que tienen los competidores para saber si es natural o no. Los hombros. Ajá. ¿Qué otra parte del físico puedes identificar o puede ser un referente de que una persona sí está utilizando esteroides? Pues mira, normalmente puede ser un porcentaje de grasa muy, muy, muy pequeñito. Aquellas personas que tú puedes ver que todo el tiempo andan bien rayados o que andan bien vascularizados, seguramente puede ser por el uso de alguna sustancia o que todo el tiempo están muy, muy rocosos, ¿sabes? La calidad muscular también tiene mucho que ver con el hecho de que tenga una fuerte influencia del fármaco. La parte de los trapecios que están muy saltados o la parte de los hombros que también están muy saltados. Entre algunas cosas, ¿no? Digo, es muy subjetivo realmente porque pues a lo mejor hay alguien que sí está entrenando y que sí está haciendo las cosas como debe ser y tienen grandes físicos, ¿no? O sea, genética. O genética, claro, ¿no? Hay competidores naturales que tienen grandes físicos, pero comúnmente sí se puede visualizar ahí más o menos una diferencia entre cada uno de ellos. Ya voy a empezar a creer más en esas competencias. John, hablabas también de las conferencias que impartes acerca de farmacología. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, participo con muchos grupos académicos en los cuales ofrecemos certificaciones para preparadores físicos, como entrenadores de piso, como metodólogos del entrenamiento o como especialistas en farmacología, ¿no? Muchas ligas también me han invitado para participar en sus diplomados o en algunas conferencias, entonces por ahí también seguro nos podemos encontrar en algunas de ellas. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Dices que las impartes de forma híbrida, presencial. Sí, todos los formatos habidos y por haber, de manera virtual, pueden ser de manera presencial o incluso hay formatos híbridos también. Ok.
Digo, para ahorita que te vamos a preguntar tus redes y todo para Súper. que ahí se pongan en contacto con el buen John. Si quieren saber más de farmacología, si tienen algunas dudas adicionales que surjan de este episodio, pues bueno, Sí, el coach John nos va a ayudar a resolverlas. ¿Tenías otra pregunta? No, creo que todo bien. Perfecto. Justo. Muy bien, John. Muchísimas gracias por la información, amigo. Como te decíamos, cualquier persona que esté interesada en acerca de estas conferencias que imparte el coach John, ahorita van a aparecer sus redes sociales. Y pues bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo del episodio, pero queremos, como cada episodio, tener conclusiones acerca de la diferencia entre el uso de esteroides anabólicos y los SARMs. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál sería tu conclusión, John? Pues mira, la conclusión sería, si lo van a hacer, háganlo responsablemente. Acérquense con un profesional, alguien que sepa, alguien que pueda dar un buen seguimiento y alguien que les explique todo el contexto, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a tomar decisiones y ser conscientes de lo que te puede pasar, ¿no? O sea, no que te engañen, no que te vendan una idea nada más de que vas a ganar simplemente, pero también pueden haber consecuencias, ¿no? Y que estar conscientes de ello, vaya, para que podamos tomar esa decisión informada. Claro. ¿Conclusión? Lo que dijo el coach John. Lo mismo. Lo mismo. No, justo que lo más importante de todo es la salud ante todo, a menos de que ya vayas a hacer algo más profesional, pero creo que siempre es guiado y que no se dejen influenciar por los influencers. No dejen que las redes sociales o que este mundo de desinformación los lleve a tomar decisiones que puedan afectar su salud. Perfecto. Pues lo mismo que lo anterior. Es decir, no, conclusión, más que conclusión es acérquense con los que saben. Básicamente por eso traemos especialistas, para que ellos sean los encargados de desmentir alguna información que podamos encontrar en internet, o bien que están comunicando algunos influencers que no del todo es negativo, ¿no? Creo que a final de cuentas ellos también tratan de compartir un estilo de vida. A veces no es la mejor forma, a veces no tienen el mejor tacto para hacerlo, pero pues bueno, acérquense con los que saben. Sigan No Pain No Gain, porque aquí es donde traemos a los especialistas que realmente conocen de la industria y conocen de este tipo de temas, ¿no? John, muchísimas gracias, amigo, por el tiempo. No, ¿Dónde lo podemos encontrar? Exacto. Allá, mira, mis redes sociales, estoy en Instagram como Jonas Coach. En TikTok también estoy como Jonas Coach. O sea, por ahí subimos un poquito de contenido más informativo sobre este tipo de cosas. Y Facebook es Jonathan Venegas, o la fanpage es Jonathan Venegas Fitness Coach. Perfecto. Igual acá van a aparecer para que las puedan ver. Ahí vamos a encontrar toda la información que nos acabas de decir, John. Súper, sí. Y pues bueno, despedimos el programa. Ahora sí. No está Joel para despedir el programa. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Lalo, gracias por otro episodio más. Y queremos agradecer a nuestra casa de contenidos de Selfie House, a nuestro patrocinador Get Wasted y a nuestra casa productora Far Media. Muchas gracias, chicos. Hasta la siguiente en un episodio más de No Pain, No Gain. No pain, no gain. Levántate y tira el estrés. No pain, no gain. Entrenamos al fallo y otra vez. Hey Jim Bro, vámonos para el entrené. Hay que darle duro, no funciona si no duele. Métele más peso.